Motor Directo Electric Cars. Pues entramos en materia en el día de hoy. Como comentamos, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Saúl López. Saúl, que lo conocíamos, como dijimos, hace ya un tiempito. Una de las cosas que más me llamó la atención en uno de sus vídeos, comentaba que lo más importante era dejarle a su hija, a los que nos van a sustituir en este mundo, un mundo mejor del que nosotros nos hemos encontrado. Y ahí, ya a partir de esa frase, yo creo que ya coincidimos al 150% o 200% en el objetivo que queremos conseguir también en este programa. Don Saúl López, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a participar en el programa. Nada, siempre un placer, Saúl. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. No es sencillo, evidentemente, por temas de agenda poder coincidir, pero creo muy interesante y muy edificante para toda la audiencia de Motor Directo Electric Cars que podamos hablar un buen rato sobre sostenibilidad, sobre vehículos eléctricos, un poco lo que ya tú pudiste introducir en tu charla en el Salón del Vehículo Eléctrico Movelec en Gran Canaria. Y bueno, hablamos un poquito, pues eso, en general, sostenibilidad, vehículos eléctricos, un poco ese objetivo que deberíamos tener todos en mente, ya que incluso hasta los estudios científicos más pesimistas dicen que tenemos una fecha de caducidad no precisamente muy a largo plazo. Eso es. Me gusta que hayas destacado que el objetivo principal de todo esto al final es dejar un mundo mejor a los que nos van a relevar, ¿no? A mi hija es la forma de la que yo resumo desde mi enfoque personal todo esto, pero es algo con lo que yo creo que se puede identificar todo el mundo. Ya sabéis el cada vez más claro estado de emergencia climática en la que se encuentra el planeta. Ya sabéis que se han superado ampliamente las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera desde hace tiempo y que la tendencia continúa subiendo, es decir, que se va añadiendo cada vez más, se va acumulando cada vez más en la atmósfera y eso es todo lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo. Obviamente, esto se me recuerda a menudo, el transporte y el vehículo privado no es el único responsable de esto, eso está clarísimo. Yo simplemente he elegido ese caballo de batalla porque yo no puedo librar todas las batallas a la vez. Ese es el que yo he elegido porque es el con el que más me identifico, en el que más conocimientos tengo y en el que creo que mejor se me da concienciar a la gente. Pero obviamente no va solo del transporte por carretera, va también del transporte en general, es decir, por aire, con el queroseno, por mar, con los horrorosos sulfuros y demás emisiones que se generan en los barcos, ya sean los cruceros de turismo y de ocio como los grandes portacontenedores. Es también la forma en la que generamos nuestra electricidad, es la industria de la quema de combustibles fósiles, las centrales térmicas quemando carbón, es la actividad industrial en general, es los edificios en los que vivimos que hay que andar calefactando o enfriando según la región y la época del año, que todo esto tiene un consumo energético que también tiene unas emisiones de CO2 asociadas. En fin, es toda la actividad humana en este planeta que tenemos que ser cada vez más conscientes del estado de emergencia climática al que hemos llevado el planeta, y eso no es solo, el planeta, se van a morir las plantas y 4 animales, me da igual, como muchos dicen. No. Va mucho más allá. Empezando por la calidad del aire que respiramos en las grandes ciudades, que en muchas situaciones pues es que es simple y llanamente veneno. El aire está envenenado, es tóxico. Esto ha sido certificado por decenas de estudios, por los médicos, un consenso en la comunidad científica abrumador. Y además de eso es las consecuencias en los procesos de cambio climático. Calentamiento en algunos sitios, enfriamiento en otros, en fin, fenómenos cada vez más extremos a escala global. Te pueden venir huracanes en sitios del planeta y en momentos del año en los que normalmente no tendrían por qué venir un huracán, te pueden venir lluvias torrenciales, inundarlo todo, puede subir el mar, en fin, ¿qué os voy a contar que no sepáis ya? Todo esto, el cambio climático antropogénico está detrás de ello. Sí, ya lo sé, el planeta pasa por ciclos en los que de forma natural, por procesos ajenos a la presencia del humano, esto sucede, pero nunca jamás en la historia se ha podido medir un proceso tan brusco, tan rápido, tan acelerado como el que estamos viviendo en la actualidad. De ahí viene nuestra emergencia climática. La responsabilidad del humano, del ser humano en todo esto es indiscutible.
Esto es un poco como la gravedad, me da igual que creas o no en ella, existe, eso es lo que tiene la ciencia. Y esto es lo que pasa con el cambio climático antropogénico. Da igual que la gente quiera creer en ello o no, y quiera mirar para otro lado o no, ahí está, somos responsables y también somos quienes lo podemos evitar o desde luego mitigar o ralentizar estos efectos y corregir el rumbo. Así que encantado de poder estar aquí en la radio para poder recordar todo esto a la gente y hablar de ello. Saúl, está clarísimo, coincidimos al 100%. Lo bueno que nos tenemos que quedar, por lo menos, esa es la impresión que yo personalmente tengo y también con quien comparto muchas veces conversaciones también tiene, que por lo menos en el mundo, o en Europa y algunas naciones quizá a lo mejor menos, pero está claro que existe un movimiento de concienciación, sobre todo liderado por gente muy joven. Hablamos de Greta Thunberg, por ejemplo, que es un icono en esa lucha, pero está claro que ese movimiento existe, por lo menos alguien alza la voz y no somos pocos, digamos que cada vez somos más. ¿Eso te da un cierto optimismo, una cierta esperanza? Sí, se nota que los tiempos cambian, que cada vez hay más voces que se alzan e incluso dentro de círculos que habitualmente son un poco más lentos o incluso inamovibles en algunos casos a la hora de cambiar. Hablo pues de cúpulas de las empresas, la gente que tiene mucho dinero que perder si las cosas cambian. Hablo de poderes políticos, etcétera, no solo gobiernos. Incluso ahí se nos está empezando a escuchar, incluso ahí hay gente que está empezando también a alzar la voz y que, en fin, que se ve que algo está cambiando, ¿no? Se ve incluso que la poderosísima industria cárnica en Estados Unidos, ya sabéis, McDonald's, Burger King, demás sí, cadenas de comida rápida, y eso solo es la punta del iceberg, claro, hay mucho más. Industria que también es responsable de unas enormes emisiones, quizá no tanto de CO2, pero sí de metano, que al final tienen un efecto en el cambio climático, un efecto en calentamiento global mucho mayor, mucho más acelerado que del CO2, porque es más inmediato. Incluso por ahí la gente está empezando a cobrar conciencia, empezando a disminuir el consumo, se están empezando a producir alternativas a la carne de origen animal. Se está empezando a producir lo que llaman pues productos cárnicos vegetales o no, carne vegetal, carne basada en plantas, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero sí. Hace poco incluso ha salido una empresa a bolsa en Estados Unidos, se llama Beyond Meat, más allá de la carne, que es esto, pues hamburguesas, salchichas, etcétera, creadas a base de plantas, y que creo que salió a $25 la acción y en cuestión de un mes ya vale $160 la acción. O sea, ya no solo esta llamada que hacemos gente como nosotros, sino también se ve que hay incluso quien, aunque sea por motivos económicos, me da igual al final, lo que me importa a mí es que avancemos en alguna dirección. Al final se ve que se está creando todo un movimiento, se ha puesto una maquinaria en marcha de manera que evitar el cambio climático o luchar contra el cambio climático se está, entre comillas, poniendo de moda. Es un poco una pena que tenga que ir de modas esto, ¿no? Pero, en fin, algo de esto hay y, oye, bienvenido sea. Hombre, hay una cosa que me imagino que coincidiremos y es que tenemos un sistema, como tú dijiste, económico basado mucho en el petróleo, mucho, tanto para movilidad como para sintetización de plásticos, envases, y está claro que ese modelo de sistema tiene que desaparecer. Y tiene que desaparecer o por lo menos dar paso a un modelo diferente. Porque es que, como tú bien dices, hay unos intereses económicos muy grandes en torno al petróleo, en torno a ciertas industrias, pero es que yo miro para Europa, miro para Canarias, miro para España, yo no veo petróleo por ninguna parte, o por lo menos nosotros no somos productores de petróleo, o por lo menos tenemos esos bienes a nuestra disposición. Pero lo que sí veo, exacto, pero lo que yo veo es que sí tenemos energías renovables. Si nosotros basamos nuestra economía en las energías renovables, llámese a la hora de generar una industria en torno a las placas solares fotovoltaicas, aerogeneradores, vehículos eléctricos, creo que, a ver, cualquier persona en su sano juicio tiene que verle un dato muy positivo a la generación de empleo en cuanto a ese sistema. Claro, esto para mí es pura lógica. Hubo un momento en los años 50 del siglo pasado que se descubrió que con el petróleo se podía hacer mover toda la economía mundial,
se podía utilizar para generar electricidad, para procesos industriales, para el transporte. Y de nuevo, cuando digo transporte, no son solo los vehículos privados, es grandes portaaviones que permitían una conquista de todo el planeta, acordémonos los años 50, época colonial todavía. Grandes guerras que se podían ganar o perder en base a quién tenía un suministro asegurado, ¿no? de una fuente de energía tan abundante como el petróleo. En fin, había toda una serie de cambios que se originaron en la primera mitad del siglo XX y la economía se transformó por completo, y todo basado en la quema de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque habían encontrado una fuente abundante y barata. Claro, esa abundancia ha desaparecido. Eso de barato también ha quedado en el recuerdo. Y ahora, en el caso de España, es lo que tú decías. España no produce. España siempre ha tenido un poco de producción de crudo, un poco testimonial, pequeña, pero ha tenido. Y ahora está cayendo a mínimos históricos, lo cual, de nuevo, es pues, una muestra más de cuál es el proceso a escala planetaria con estos recursos en forma de hidrocarburos que se han estado explotando durante todo este tiempo, No va a ninguna parte. Eso no es renovable, es decir, no se renueva a un ritmo igual o superior al que lo consumimos. Así que es completamente absurdo, teniendo una fuente que se puede utilizar para generar nuestra electricidad y además desplazar todos nuestros vehículos y además calentar nuestros edificios y, en fin, la lista es larga. Teniendo el sol ahí fuera, pudiendo capturar toda la energía con la que irradia el planeta Tierra todos los días el sol, es absurdo seguir quemando un recurso que sabemos que es limitado y que está desapareciendo. Ahí tiene toda la lógica cambiar de modelo. Y encima, lo que tú decías, España está en una posición privilegiada. Hombre, no tanto como los países subsaharianos o en el Oriente Medio, porque para sol ellos nos ganan, está claro. Evidente. Pero bueno, siempre da rabia comparar la potencia instalada de solar fotovoltaica que tiene Alemania con la de España, porque dices, claro, porque Alemania es donde está todo el sol, ¿verdad? Sí. Esto es ridículo. Es verdad que también en España nos lastra un poco esta herencia de lo que se hizo en los 90 con los diferentes planes para incentivar las grandes instalaciones fotovoltaicas, las primas a las renovables. Sí. En fin, ahí hubo muchas cosas que se hicieron mal, pero lo que está claro es que no se hizo mal por el planteamiento básico. Es decir, en España hay sol y en España se puede capturar todo eso y utilizarlo y sacar ventaja. Lo que se hicieron mal fueron otra serie de cosas. Era política económica, era política pura y dura, era quizás mal análisis de precios. En fin, era la tecnología que a lo mejor no estaba... Pero la culpa no era de que no hubiera sol en España. Exacto. Es decir, invertir en solar fotovoltaico en España es muy buena idea. Y estamos viendo ahora que la caída de precios, tanto para el sistema de captura, ¿no? Para la producción de paneles solares fotovoltaicos, está cayendo en picado. Pero es que incluso para aquellos que dicen, pero las renovables son intermitentes y necesitamos poder tener un nivel mínimo constante, ¿no? 24 horas al día, que hay que cubrir con otro tipo de fuentes, tal. Bueno, pues para eso ya empiezan a haber soluciones que económicamente tienen cada vez más sentido. Es decir, el almacenamiento energético, es decir, poner baterías. Esto hace unos años era una locura desde un punto de vista económico porque, de nuevo, era muy cara la tecnología. Esta es otra cosa que está abaratándose a pasos agigantados y, de hecho, ya hay zonas del planeta, como en Australia, por ejemplo, donde es más barato invertir en una instalación solar fotovoltaica, hablo de gran escala, invertir en una instalación solar fotovoltaica más sus baterías de respaldo. Eso es más barato que generar electricidad con la infraestructura existente basada en quemar carbón y gas. Ya no te hablo de invertir en una nueva planta térmica o una nueva planta de ciclo combinado o construir una central nuclear, que esas inversiones son una locura. No, te hablo de que ya es capaz de competir la solar fotovoltaica más sistemas de respaldo, más almacenamiento, con los actuales precios de la electricidad generada a base de quemar carbón o gas. Así que esto está llegando y cada vez tendría menos sentido en España continuar importando recursos, ya sea gas o petróleo, o carbón del exterior, cuando en casa lo podemos producir nosotros mismos con el sol que irradia España. Eso está clarísimo, que cada vez lo ven más gente y cada vez irá avanzando más. Afortunadamente. Y además finalmente, después de tantos frenos y tanto mala gestión, como tú bien comentabas, afortunadamente eso va a cambiar. Bueno, tenemos aquí a Samuel Sánchez, compañero, que no ha tenido la oportunidad de hablar. Y quería apuntar a alguna cosilla. Sí, quería comentar que el tema de la termosolar ha marcado máximos históricos desde hace poquito, o sea, se ha venido viendo, hemos una noticia de estos últimos días, y estamos hablando de que ya incluso con la termosolar quitamos el problema de las 24 horas, que el sol no irradia, pues el agua se sigue manteniendo caliente y ha logrado durante más de 24 horas mantener la generación de una planta normal. O sea, a día de hoy
Incluso para los que no crean en la solar fotovoltaica, la solar de calor, la termosolar, ha ido muy bien y está también entrando bastante fuerte en el mercado. Hombre, y una cosa que está clara, Saúl, y es que el objetivo es reducir, como dijimos, la dependencia del petróleo del exterior. Eso está clarísimo. Y tenemos que llegar, como tú decías, a mínimos históricos, y si podemos reducirla a cero, pues mucho mejor. En cuanto a... Hemos hecho esa introducción de lo que sería sistemas energéticos. Coincidimos en que no solo, y además... Hace poquito uno de nuestros invitados, que es catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roque Calero, una persona que ha hecho muchísimos estudios tanto para Gobierno de Canarias como para Cabildo de Gran Canaria, dice que esto hay que verlo desde un punto de vista global, no solamente evidentemente la movilidad, sino también la generación de energía, residuos, alimentación, etcétera, etcétera, todo tiene que ver. Pero claro, nosotros, como tú también decías, tratamos lo que es el tema movilidad. Lo que tenemos muy claro, Saúl, y es un poco el tema que quería introducir ahora, es que en movilidad terrestre, está claro que después también tendremos movilidad aérea, movilidad marítima, pero movilidad terrestre, yo creo que ya a día de hoy, mantener un sistema basado en el petróleo, y además los que usamos el vehículo eléctrico todos los días y no nos cansamos de repetirlo, sabemos perfectamente que el motor eléctrico es inmensamente mejor que el motor de combustión, con sus múltiples historias a nivel de cajas de cambios, bien sean manuales, automáticas, etcétera, etcétera. El motor eléctrico es muchísimo mejor para la movilidad, y yo creo que eso, a poco que la gente tenga un acceso medianamente asequible a nivel de coste, yo creo que los motores de combustión pura tienen que desaparecer, quedarán para complementar, y además Álvaro Saura, compañero nuestro, también nos lo comentaba, que no tiene sentido mantener la combustión pura como impulsión única de un vehículo, pero sí a lo mejor como en algún momento algún soporte de carga de baterías, un híbrido serie, como bien comentaba el compañero, pero siempre con que la propulsión eléctrica tiene que ser la que tiene que predominar en esta historia. Esto es lo que tú dices, ¿no? Hay mucha gente que, o por falta de información o porque simplemente ha elegido un posicionamiento ideológico, como si esto fuera una ideología o incluso una religión, sí. Que se niega a ver todo esto. Y es una cosa que, claro, nos resulta muy frustrante a los que llevamos varios años utilizando un coche eléctrico a diario, porque nosotros hemos podido ya confirmar desde hace muchos años que pues es mucho más sencillo, más limpio, más cómodo, además es que es más divertido de conducir, ¿no? Sí. Esto es una cosa que a mí me resulta personalmente bastante frustrante, ver que gente que jamás se ha subido a un coche eléctrico, no te digo ya ni siquiera conducirlo, o sea, es que no sabe lo que es, que está opinando. Y yo siempre me pregunto, ¿pero cómo puedes opinar de algo que no conoces? Simplemente están repitiendo opiniones ajenas que han oído de otra persona que probablemente tampoco haya probado un coche eléctrico, y están, pues eso, expandiendo un mensaje del eléctrico, no, y luego rellénalo con la mentira que tú quieras, porque es que encima siempre son mentiras, no corre, no anda, no tiene autonomía, no se puede cargar, lo típico. Y toda esta gente luego le pregunta, pero oye, ¿tú has probado alguno una vez? No. ¿Y entonces? Además, yo siempre digo, no hace falta que sea un Tesla de 500 caballos lo que te vaya a convencer. Es que con un Renault Zoe ya te convences. Sí. Y eso yo lo he vivido. Yo he tenido un Renault Zoe, se lo he dejado a una señora, una amiga de mis padres, que lo ha probado y ha salido encantada, diciendo, ostras, esto es lo que yo quiero. Mi próximo coche va a ser así. Exacto. Y era un Zoe, no hay ninguna aceleración espectacular, no tiene ninguna autonomía espectacular, es un coche utilitario que está bien hecho, que es muy equilibrado, muy buena calidad, te da todo lo que tú necesitas, es un vehículo que te lleva de A a B en silencio, total confort y divertido. Pero como la gente no lo ha probado, esto es una gran frustración, ¿no? En fin, yo estoy seguro de que poco a poco se irá avanzando y serán cada vez más los que descubran lo que es un coche eléctrico, y esto ayudará a acelerar la transición. Pero bueno, a día de hoy todavía tenemos esta frustración a menudo cuando hablamos con la gente. Mucho desconocimiento y encima afirmando cosas que no son ciertas, basándose, pues yo qué sé, estereotipos, prejuicios, mentiras que les han contado
y que no se molestan en comprobar. Eso es la frustración diaria que tenemos nosotros. Pero bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas? Está claro. Ya que te tenemos en el programa, tenía también una cosa que sacar en el programa, que era el tema de los chalecos amarillos, ¿vale? No sé, que Sí. si tú que estás ahí, pues lo has vivido más de cerca. Y a mí me parece desde fuera bastante curioso que gente del diésel, gente de tal, se ponga a protestar cuando realmente, a mi punto de vista, pues sí, lo del precio y tal, pues vale. Pero es que es un tema que va más allá del precio, va un tema climático, es un tema que hay que cambiar urgentemente y hacer la transición. Entonces, quiero saber qué opinarías tú de ese caso. Sí, mira, a mí es una cosa... Esto es muchísimo más complejo y va mucho más allá. El movimiento de protesta de los chalecos amarillos en España, iba a decir, perdón, en Francia, empezó efectivamente con una propuesta del gobierno francés de no ya subir los impuestos al diésel, que eso es lo que luego al final es lo que estaba circulando y lo que todo el mundo repetía, pero no era correcto. Lo que iban a hacer es retirar subvenciones o disminuir la cantidad de subvenciones que recibe el diésel. El resultado era que iba a subir el precio en la gasolinera, obvio. Claro. Pero eso la gente lo interpretó como que el gobierno nos va a meter un impuesto más, nos va a encarecer el diésel. Eso, y otro de los puntos que también empezó a enfurecer a la gente, era que querían endurecer el sistema de control de la Inspección Técnica de Vehículos, de la ITV, en Francia. Querían añadir 3 o 4 puntos de control más. Querían endurecer también los criterios para poder superar el control técnico. Y entonces, claro, pues España no tanto, o sea, en Francia están un poco con España, pero aunque no llega al mismo extremo, con el tema de la antigüedad del parque móvil. Francia tiene diferentes núcleos con pues muy buena situación económica, y la media del país es mejor que la de España, pero también tiene zonas rurales, zonas más desatendidas, zonas muy humildes en las que pues, la gente está como en España, con coches del año 95 o del año 2000, coches que tienen 15 a 25 años, diésel, con unas humaredas negras que te mueres, porque por supuesto no tienen dinero para andar intentando mantener ese sistema en condiciones óptimas, simplemente si el coche anda, pues lo sigue usando. Y claro, esta gente se veía que de repente que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes, que les iban en el siguiente control, les iban a tirar el coche para atrás, se lo iban a inmovilizar y no iban a poder usarlo más que gastar nosotros 1.000 euros en limpiar no sé qué inyectores, en cambiar no sé qué historias, porque no pasaban el control y además encima veían que les iban a subir el diésel y dijeron manifestación. Empezó con eso y a eso, claro, le sumaron otros temas. Por eso os digo que empezó con eso y esas fueron las 2 medidas que el gobierno, unas semanas después de tirar y afloja y de echarse el pulso unos a otros, pues tiró para atrás y las canceló. Para luego, bueno, primero las congeló para luego definitivamente cancelarlas. Pero ni con esas, el movimiento siguió. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo trasfondo social, económico, de servicios públicos que faltan en determinadas regiones, de, en fin, cotizaciones por desempleo, de paro. Al final es lo que todos tenemos en todos los sitios. Hay bastante gente descontenta con muchas cosas que hacen los gobiernos y ahí están estos chalecos amarillos. Lo llamativo es efectivamente que empezó con el tema de me van a subir el diésel. Eso es lo llamativo. Es lo que ha quedado para el resto del mundo, o sea, porque Sí. tú desde dentro lo ves diferente, ¿no? Pero aquí lo que ha quedado básicamente se protestaron por el diésel. Prácticamente eso es lo que la mayoría de la gente cree. Hombre, hay una cosa, Saúl, que a nosotros evidentemente que lo vemos desde ya una transición hecha, que ya nosotros hemos hecho el esfuerzo, pero lo que está claro es que da un poco de pena ver cómo la inmensa mayoría de esta sociedad, no solo la española, la francesa, en multitud de países, la premisa que se utiliza siempre es el dinero. Es una cosa triste, ¿no? Me imagino. Sí, pues yo tengo una mala noticia para toda esta gente, porque es que no va a mejorar. O sea, no podemos continuar con el modelo de andar subvencionando cosas que son perjudiciales. Y ya me da igual que sea lo que comes, lo que bebes, lo que haces o cómo te desplazas. En general, el principio de si la actividad que se lleva a cabo es perjudicial, no puede recibir ayudas públicas, no puede recibir subvenciones. No tiene ningún sentido que quemar un determinado tipo de combustible que sabemos hipercomprobado, es indiscutible. Sabemos que es perjudicial, sabemos que es tóxico, que envenena el aire que respiramos, que encima perjudica el clima a nivel global, a nivel planetario. Eso no se puede subvencionar con dinero público. A mí subvencióname una operación quirúrgica, a mí subvencióname una escuela y una actividad para que los niños aprendan algo nuevo. A mí subvencióname cosas positivas, cosas que crean, que suman, que añaden,
que mejoran y que avanzan, pero no me subvenciones una cosa que me va a matar. Exactamente. Eso no es aceptable. La gente tiene que empezar a darse cuenta de que no se va a poder continuar yendo a todos los sitios, bajo todo tipo de circunstancias, con su coche privado, a donde le dé la gana, cuando y como le dé la gana. No se va a poder seguir viajando en avión constantemente, sin límite, con billetes que cuestan 60, 70 euros. No se puede seguir haciendo lo mismo comprando mercancías que vienen del otro lado del Atlántico o del otro lado del Pacífico, recorriendo medio planeta y que te cuesten 3 euros. No se pueden traer mercancías de China que cuesten 3 euros porque tiene una huella ecológica brutal. Todo esto tiene que cambiar y todo esto, de hecho, va a cambiar. Y al final lo que tú dices, lo triste es que por mucho que tú te líes a intentar concienciar a la gente, les da igual, solo reaccionan cuando les tocas el bolsillo. Pero esto llegará. Llegará un momento en el cual, por la escasez de hidrocarburos o por otras circunstancias, estos precios de transporte tan barato harán que tu cacharrito que te compras por 3 euros en AliExpress, Alibaba o como se llama esto, AliExpress, que viene de China, de repente ya no cueste 3 euros. De repente digan, no, pues que esto ahora cuesta 40. Porque eso es realmente el impacto económico que tiene traer esta cosa de 3 euros desde allí hasta la puerta de tu casa. Este tipo de cosas acabarán viniendo. Cuando lleguen, pues la gente dejará de consumir de esa manera. Eso es obvio. Pero es una cosa que estaría bien abrir el debate y empezar a ir diciéndole a la gente, tío, oye, este modo de vida que hemos conocido hasta ahora, donde puedes consumir todo lo que te dé la gana, sin límite más allá que lo que tú te puedes permitir, eso va a desaparecer. Y de hecho, mejor que desaparezca. Pero no estaría mal que la gente vaya abriendo los ojos porque esto va a venir. Tú siempre, bueno, acabas de comentar el tema de la movilidad aérea, esto de los billetes de bajo coste. Hay una cosa que sí me gustaría comentar y también animo a Samuel para que se suma al debate. Lo que está claro es que la aviación basada en hidrocarburos tiene que disminuir, evidentemente, pero existiría la posibilidad de sustituir la movilidad aérea de combustión o de combustibles fósiles por otra movilidad, por ejemplo, se me ocurre hidrógeno o cualquier otro tipo de impulsión que no tenga esas emisiones tan brutales. Yo veo que hay bastantes esfuerzos por parte de la industria de intentar avanzar en ese sentido. Técnicamente hay cosas que se pueden hacer y se están desarrollando para poder escalarlo y poderlo llevar a una cosa comercialmente viable, ya sea para transporte de mercancía como de pasajeros. Lo que está claro es que tú no puedes hacer como con los coches. Tú no puedes coger un avión, añadirle no sé cuántas toneladas de baterías y ala, para arriba. No, exacto. Porque efectivamente para volar el tema del peso es clave. Entonces están trabajando en nuevos diseños y a medida que vayan avanzando las tecnologías, pues irán surgiendo nuevas opciones. Por eso digo que a día de hoy lo que no se puede permitir es que en la lista de las 10 empresas que más emiten CO2 a la atmósfera, que tradicionalmente eran centrales térmicas de carbón, de repente se cuele una aerolínea en el top 10, que es Ryanair. Se ha llevado mucha mala prensa por esto. Esto lo que significa es que se están haciendo mal las cosas. Entonces, claro, te pones a hurgar y dices, vale, es que en Europa, y Ryanair es una aerolínea europea, en Europa no hay impuesto al queroseno. Entonces, ¿por qué en Europa no? En otros sitios sí, etcétera. Esto, de nuevo, es política. Pero ¿es esto normal? ¿Es esto, o sea, nos merece la pena ese fin de semana en Roma con billetes de avión a 100 euros por persona y de vuelta? ¿De verdad nos podemos permitir continuar con este modelo y seguir volando en esas condiciones? Vosotros lo sabréis, hace 20 años esto no era normal. No. Tú no te ibas un fin de semana ni a Roma ni a ningún sitio porque volar era muy caro. Muy caro, sí. No, además, Canarias nos subvencionamos de eso y vivimos de eso. O sea, entre comillas, vivimos de los vuelos baratos. Así que distinta. Canarias tiene una situación diferente, pero yo hablo de esto, de gente que simplemente por ocio, por moda, pues porque de repente le han ofrecido el billete a 80 euros, se plantean empezar a irse a un fin de semana, pues quien dice Roma, dice Londres, dice París, dice lo que te dé la gana, pero un vuelo de un par de horas que antes costaría 300 o 500 euros y por tanto ni se planteaban, que hoy te lo ponen a 60, 80 euros y entonces vas. Pero claro, 300 euros, ¿por qué? ¿Y ahora por qué 80? ¿Qué ha cambiado? Porque, vamos, no ha habido tanta fluctuación en los costes operativos de las aerolíneas. Ahí ha cambiado otra cosa. ¿Hay política detrás de todo esto? ¿Qué pasa? Entonces te pones a indagar y te das cuenta de que sí, que esa es la respuesta. Y el resultado es una aerolínea entre la lista de las 10 empresas que más CO2 emiten a la atmósfera cada año. Esto no puede ser.
Estamos premiando la emisión de CO2. Esto no puede continuar. Exactamente. Es absolutamente inadmisible. O por lo menos, es que también volvemos otra vez al problema de antes, ¿no? Una sociedad despreocupada, inconsciente, que quiere consumir a toda costa, también vincula al político, porque el político evidentemente no quiere, como ha pasado en Francia, tú bien decías antes, no quiere poner medidas impopulares que después no le permitan acceder al poder. Eso está claro, ¿no? Eso es, ese es el problema. Por eso yo comentaba esto de que está bien ahora lanzar el debate, empezar a hablar de esto con la gente. O sea, no es solo el que, venga, yo me cojo un coche eléctrico porque económicamente puedo permitirme hacer esta inversión inicial, que es superior a la de un equivalente con motor de gasolina o diésel, porque le he hecho 4 cálculos y veo que en 5 o 6 años ya he amortizado tal cual, y entonces pues tengo un eléctrico y es más divertido y es más limpio. No solo es eso, va mucho más allá. Son todos los hábitos de consumo, son estos vuelos, son las cosas que compras en Amazon que vienen del otro rincón del planeta, de miles de kilómetros de distancia. Todo este tipo de cosas hay que ir poco a poco replanteándoselas. Bueno, poco a poco es por no resultar brusco, porque realmente no, hay una emergencia climática y nada de poco a poco. Sí, sí. Pero bueno, hay que poner ese debate ahí para que la gente participe, cobre conciencia, se dé cuenta, abra los ojos y empiece a actuar y cambiar sus rutinas, sus hábitos. Porque muchas de las cosas que hacemos, sin darnos cuenta, no son por maldad, pero simplemente no se nos ha informado y la gente pues se preocupa de vivir su vida y llegar a fin de mes, entonces no tiene siempre conciencia de todo el impacto que tienen las cosas que compra y hace. Pero está bien ir lanzando este asunto para que la gente vaya cambiando la mentalidad, porque la necesitamos. Ese cambio de mentalidad lo necesitamos. Sí, además urgentemente. Saúl, si te parece, vamos a ir un momentito a nuestro bloque publicitario para cumplir con las empresas que nos permiten estar en antena y volvemos enseguida contigo, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá. Motor Directo Electric Cars. Aprovecha el plan Eco de Hyundai Canarias. Hasta 8.300 euros de descuento en toda la gama Ioniq. 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables a precios increíbles. Elige el que mejor se adapta a ti. Ven y descúbrelo en la red de concesionarios oficiales de Hyundai Canarias. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Llévate un Volkswagen e-Golf 100% eléctrico y con 300 kilómetros de autonomía por solo 19.990 euros. Precio exclusivo para los miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos que se acojan al Plan MOVES. Infórmate en la red de concesionarios Volkswagen Canarias. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Algunos piensan que el futuro es eléctrico. Otros, hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. Motor Directo Electric Cars. Seguimos con Saúl López, también con Samuel Sánchez aquí en animada tertulia. Bueno, animada por decir algo, Saúl, porque no estamos siendo muy optimistas, la verdad. Pero bueno, intentamos sacar en este caso algo de optimismo de ese movimiento. Bueno, seguimos con lo que sería el transporte. Hemos tratado el transporte aéreo. En mi caso particular, yo dentro de un par de meses voy a tener que, ¿cómo se dice?, arrepentirme de lo que voy a hacer, porque casi todos los años solemos tirar para Europa. Francia suele ser precisamente uno de los países que más solemos visitar casi todos los años, pero para eso tendré que coger un barco para poderme desplazar con mi vehículo, que además es de gasoil, porque todavía
en furgones andamos un poco cortos en cuanto a oferta eléctrica. Pero bueno, por lo menos es un mes al año. Los otros 11 meses al año, pues por lo menos intentamos compensar la huella de carbono con nuestro vehículo eléctrico. Pero está claro que también en transporte marítimo hemos visto, y además en Noruega, ese enlace entre Dinamarca, Suecia, Dinamarca, Noruega, que existen ya incluso barcos eléctricos o por lo menos híbridos, creo entender, o híbridos enchufables en su caso. Vamos viendo esas cosas, ¿no? Vamos viendo transportes que se van adaptando y quería incidir en lo que comentaba antes en el tema del hidrógeno. ¿Cómo ves tú el hidrógeno como solución de futuro de sustitución de los hidrocarburos, Saúl? Es una buena opción, pero tiene bastantes pegas. Está claro que lo primero, para conseguir hidrógeno hay que pasar por un proceso industrial que consume mucha energía. Y eso actualmente conlleva el uso de gas. Muchas veces se está quemando gas, es decir, un hidrocarburo como el petróleo, como el carbón, que tiene emisiones de CO2 y se está quemando para poder conseguir separar esas moléculas de hidrógeno y almacenar luego el hidrógeno, ¿no? Además, luego una vez que se ha conseguido ese proceso industrial, ese hidrógeno hay que almacenarlo, luego transportarlo, volverlo a almacenar. Circula por ahí, por internet, una imagen muy esclarecedora al respecto, que es la que suelo siempre usar. Es la de un panel solar fotovoltaico que está capturando energía y luego pues almacenándola directamente en la batería de un coche eléctrico. Y de ahí pues el coche funciona, ¿no? Y a la derecha de esa imagen tienes el proceso industrial quemando gas en el peor de los casos, pero bueno, también se puede hacer con solar fotovoltaica. Claro. Separando hidrógeno que se almacena, a continuación se distribuye en un camión que se vuelve a almacenar en una hidrogenera, llamémosla así, una estación de repostaje de hidrógeno, y que a continuación se vuelve a desplazar de esta estación de repostaje al depósito de un vehículo. Por tanto, tercer almacenamiento, ya vamos por el tercero. Y entonces eso luego se utiliza para inyectar en la celda de combustible, que entonces con sus reacciones químicas alimenta una batería, que entonces alimenta un motor eléctrico y ya circula el coche. Entonces tú ves ahí la enorme complejidad de todo este proceso en el cual añades etapa tras etapa tras etapa de distribución, almacenamiento, para acabar alimentando una batería eléctrica que alimenta un motor eléctrico. Entonces eso para mí es esclarecedor. Claro que para un coche quizás no tenga demasiado sentido, pero obviamente no hay que olvidar que para aplicaciones industriales a gran escala o para desplazar un gran barco, pues sí que puede tener bastante más sentido. Porque claro, el barco pues probablemente no tenga superficie necesaria, suficiente para que con paneles solares alimente una batería que desplace el barco durante un trayecto largo, ¿no? Sí. Así que sí, en ese sentido sí puede haber una utilidad inteligente, ¿no? para el hidrógeno, pero yo insistiría en que, al igual que con todo lo demás, al igual que cuando me dicen, ya, pero ¿qué pasa con los coches eléctricos cuya electricidad se ha generado con carbón? Pues digo, ¿qué pasa? Pues que mal, o sea, menos mal que las demás opciones, pero no es lo que yo propugno, no es la solución a la que yo quiero llegar. Yo quiero energía renovable alimentando el vehículo eléctrico. Pues aquí igual, hidrógeno para los barcos, incluso para camiones en transportes internacionales de miles de kilómetros, pues no es mala idea, pero házmelo con fuentes renovables. Exactamente. Así que desde ese punto de vista, perfecto. Hay que destacar que realmente lo más importante de todo esto es que la generación energética, seamos conscientes y activamente estemos activos con cómo generamos, y sea lo más cerca del punto donde lo consumes, porque tanto si generas lejos hay caída de tensión, como si, por ejemplo, tienes que transportar cualquier tipo de combustible, sea hidrógeno o lo que sea, en dicho transporte también necesitamos energía para dicho transporte. Entonces, al final, lo ideal es generarlo lo más cerca posible de donde consumimos. Sí, totalmente. Mira, antes, aquí me vienen dos puntos, ¿no? que quisiera tratar. Sí. Antes hablabas del tema de mis vacaciones anuales, me voy a meter la furgoneta diésel en un barco, tal, y te sientes ahí como un poco con tu carga de conciencia. Bueno, lo compenso el resto del año con mi coche eléctrico. A mí muchas veces, por el discurso que suelto siempre tan apasionado, a veces se me interpreta como que estoy intentando ahí fustigar, castigar y culpar al usuario normal, estándar, que tiene su coche del año 2002 y que es diésel, porque en ese momento es lo que le vendían. Exacto. Encima se lo vendían como bueno para el clima. Y claro, y ahora de repente estoy ahí dando caña al diésel y tal. A ver, yo siempre destaco, no estoy culpabilizando
al individuo que se va una vez al año de vacaciones o que tiene un coche eléctrico. Lo que yo digo es que hay que tener en mente que esto ya se ha comprobado que tiene un impacto negativo. Ahora bien, ¿es culpa tuya, Germán, por irte una vez al año con tu barco y tu furgoneta diésel de vacaciones a Francia? Pues mira, si nos ponemos a buscar culpas, en una escala de culpabilidad hay unos cuantos millones de personas por encima de ti en términos de culpabilidad. Sí, y además de personas, hay unas cuantas empresas por encima de esas personas en cuanto a escala de culpabilidad. No, esto no va de culpar. El problema aquí no es que una persona haga un viaje al año en avión o en barco o en coche o lo que sea. El problema aquí es que hay unas políticas que se han decidido así para favorecer unas empresas que se están enriqueciendo y que esas empresas, por pues la codicia, la avaricia del humano, pues están queriendo cada vez más y más y más, y eso es lo que hay que frenar. Ahí es donde hay que decir, no, se acabó. Esto yo no te puedo ya subvencionar o ya no te puedo quitar este impuesto, porque aquí el que contamina paga. Exacto. Y claro, tú a lo mejor tu billete de avión de 100 euros te va a empezar a costar 130. Pues a lo mejor continúas viajando. Pero el que hace 1.000 vuelos al año, 500 vuelos al año, o el que viaja 3 veces al año en business y su vuelo de 6.000 euros se empieza a transformar en un vuelo de 9.000 euros, a lo mejor ese deja de volar, vuela menos, etcétera. O sea que no os preocupéis, yo no culpabilizo, yo no le echo la culpa aquí a la gente que hace un vuelo, se toma unas vacaciones, se va en barco o compra una vez en Amazon. Lo que yo digo es, entre todos empecemos a intentar orientar nuestro consumo, nuestra conducta como consumidor hacia algo más sostenible y más responsable. Y no tiene que ser de la noche a la mañana y aquí nadie es culpable, que este sistema se ha montado entre todos y los que dirigen, los que están al timón, son los que son, ¿no? El que va aquí a la página web de Amazon a hacer una compra no ha decidido poner en marcha este sistema, tampoco es culpable de que si la mano de obra del país en el que se ha fabricado el producto. Tampoco es eso. No sé si me explico. No quiero estigmatizar. Lo que quiero es que la gente reflexione, crear conciencia, ¿no? Generar este debate interno, que cada uno evalúe un poco, a ver, ¿esto lo necesito de verdad? Sí, no, ¿qué puedo hacer para mejorar un poco las cosas? Si cada uno hace un poquito para mejorarlo, pues oye, saldremos ganando todos. Eso está clarísimo y además, bueno, y de paso te agradezco la exención de culpabilidad, o por lo menos el alivio de culpabilidad. Saúl, hay un tema en el que seguramente vamos a estar un buen rato hablando, pero quiero hablar contigo además porque tú eres especialista máximo en ese tema y quiero hacer un análisis completo de la marcha de Tesla, sí. Sus orígenes, cómo le está yendo. Hace muy poquito reunión de accionistas con una serie de cuestiones muy importantes, introducción de una megafactoría posible futura en Europa, megafactoría en China. Bueno, vamos a por ello. En principio, un análisis más o menos de cómo te ha parecido la evolución de Tesla desde el principio. Hemos sido muy frikis, muy abnegados amantes, ¿no? de Tesla, pero Tesla también ha tenido su recorrido. ¿Cómo te ha parecido? Pues de entrada lo sorprendente es que Tesla siga existiendo a día de hoy. Sí. Te pones a pensar en cómo nació, cuál fue su evolución al principio, desde el año 2008 en adelante, y la cantidad de tropiezos que ha tenido y veces que ha estado al borde de la quiebra, dices, pero ¿cómo sigue aquí esta gente? Sí. Pero el caso es que yo creo que ya han superado ese punto en el cual ya se puede decir, bueno, Tesla está aquí para quedarse. Claro, yo tampoco soy un oráculo y nadie está a salvo en la industria del automóvil de quebrar o de ser comprada, o claro, la fusión o lo que sea. Y si han pasado por ello los grandes grupos que todavía a día de hoy existen, Tesla no va a ser ninguna excepción. Pero esto de que desaparece porque hace las cosas mal y entra en quiebra y se va todo el carajo, como mucha gente dice, sí. No, esto yo creo que no. Tesla ya está para quedarse y lo celebro porque mira que están lejos de ser una empresa perfecta. Uh-huh. De hecho, yo creo que nadie es perfecto y por lo tanto tampoco lo va a ser nunca jamás una empresa. Evidentemente. Pero sí que me gustaría destacar que efectivamente sé que hacen muchas cosas mal, lo veo, lo sé y no tengo ningún problema en sacar a relucir lo que hacen mal. Pero a pesar de todo eso, hay que atribuirles un gran éxito y
y es cierto que su misión, la misión por la cual se fundó esta empresa, era acelerar la transición a la movilidad eléctrica sostenible, y lo han conseguido, o lo están consiguiendo. Yo veo ahora por la calle y por televisión y radio anuncios de Peugeot, de Citroën, de Volkswagen, sobre coches eléctricos. Yo veo que esto hace 2 años era impensable, sí. inimaginable. Y ya estamos en una fase en la que los grandes fabricantes de automóviles, las grandes corporaciones, han invertido auténticas millonadas en el desarrollo de programas para fabricar vehículos eléctricos y están empezando ahora a hacer publicidad, cosa que era impensable hasta hace 3-4 años. Y en eso hay que admitir que gran parte del culpable de todo esto es Elon Musk y su empresa Tesla. Su cabezonería, su osadía, su atrevimiento han llevado a las demás empresas, les ha obligado a meterse en este juego y ahí están. Y probablemente Tesla de aquí a unos años sea pequeña, continúe siendo pequeña, porque cuando estos gigantes se pongan en marcha, se pongan a escupir decenas de modelos distintos y miles de coches a diario de sus fábricas, todos eléctricos, pues Tesla pues le cuenta uno de que es insignificante. Yo la veo un poco como un Alfa Romeo a día de hoy, dentro del mundo de los coches con motores de combustión. Yo no creo que llegue a representar mucho más que eso. Sí, puede a lo mejor fabricar 2 millones de coches al año. ¿Y qué es eso para lo que fabrica el grupo Volkswagen? ¿Sabes? Pero que a lo mejor no, el objetivo, y yo creo que está bien pensado, ¿no? Que el objetivo no es quitarle el puesto a Volkswagen, sino tener esa cuota de mercado, como tú decías. Oye, hay marcas específicas, Alfa Romeo, pues yo qué sé, se me ocurren cosas como Jaguar, por ejemplo, o Porsche, Porsche, por ejemplo, que tienen su cuota de mercado con un cliente muy definido, muy abnegado, porque los clientes de Tesla son tremendamente abnegados. Tú sin ir más lejos has tenido que lidiar con un poco de maltrato cariñoso, entre comillas. Pero están teniendo su mercado. Yo creo que Elon Musk, aparte de saber muy bien buscarse ese mercado, porque antes estabas comentando que qué barbaridad que Tesla siga viva. Yo creo que ha sido porque las grandes marcas no hicieron en su momento una apuesta tan brutal por el vehículo eléctrico, y Tesla tuvo tiempo para ganarse su lugar en el mercado, ¿no? Entonces, primero eso, y después que también supieron buscarse muy bien el mercado con su red de puntos de recarga propia, y eso les ha valido la fiabilidad de decir, oye, me compro un Tesla, pero tengo la posibilidad de viajar sin ningún problema. Todo eso ha creado ese mito de Tesla, ¿no? Entonces, bienvenido el mito, caray. Sí. Totalmente. Han sabido apostar, se han arriesgado muchísimo, lo han apostado todo. Es como cuando vas al casino, lo apuestas todo a un número y claro, pues las posibilidades de que te salga mal son enormes. Pero han tenido suerte, a pesar de haber estado ahí al límite varias veces, han tenido suerte, les ha salido bien la apuesta y ahí están. Y es lo que tú dices, probablemente se convierta en una especie de fabricante importante, pero con su delimitado mercado, ¿no? Que no aspiran a ser un fabricante que te ponga ahí 50 millones de coches al año en la carretera, o 20, o no sé, sino que serán mucho más limitados, pero habrán tenido un rol, habrán desempeñado una función, un papel súper importante en llegar a este punto en el cual se electrifica toda la flota de vehículos. Hay cada vez más estudios que van adelantando progresivamente esa fecha en la que ya pues por fin todos los coches que se fabriquen sean solo eléctricos, ¿no? Yo desde el principio siempre he apostado por el año 2030, tras haberme leído un libro de Tony Seba y haberme estudiado diferentes publicaciones de su think tank, de su grupo de análisis y estudios. Me convenció su visión y su forma de entender y interpretar todo esto y dije, bueno, pues estoy de acuerdo con él, 2030 será el año. Pero bueno, yo veía pues estudios bastante más conservadores, de consultoras como pues PricewaterhouseCoopers, etcétera, que decían, para 2050, no sé qué. Pues luego, según van pasando los años, vas viendo que dicen, y ahora dicen 2045, y luego dicen 2040, y luego 2038. Sí. Van avanzando, es decir, se ve un progreso, se ve una mejora en todo esto, se ve que cada vez se acelera más hacia la producción de vehículos eléctricos y se está abandonando progresivamente más las tecnologías más tradicionales del siglo XX. Y eso es buena señal, es muy buena señal. También hay que... A ver,
También acordaros, os lo dije en la conferencia que di allí, tenemos el llamado efecto Osborne en la industria del automóvil, aunque normalmente el efecto Osborne se aplica a un producto determinado, no a una industria en su conjunto, pero en este caso se puede mirar, ¿no? El efecto de la gente que dice, bueno, yo veo que los eléctricos son más interesantes, pero voy a esperar un par de años a que mejoren tal, baje el precio. Ese esperar un par de años está acelerando aún más este proceso y es bueno. Lo que no hay que olvidar es que tampoco sería bueno reemplazar todo el parque móvil mundial actual por lo mismo, pero en vehículos eléctricos. Es decir, retomando un poco esto que hablábamos al principio de esta sesión, ¿no? Claro. De la eficiencia, de consumir menos, de consumir de manera más responsable. Tampoco es bueno seguir con lo de me voy con mi coche solo, un coche 2 toneladas o 1,5 toneladas, para aquí, para allá, comprar el pan, no sé qué. No, esto también tiene que cambiar, tiene que reducir el parque móvil, tiene que reducir el número de vehículos en circulación, y el vehículo eléctrico compartido, y si además es autónomo, mejor, será una herramienta clave para conseguir esto. Sobre todo teniendo en cuenta que va a haber cada vez más concentración de población en las grandes ciudades. Yo creo que ya más de la mitad del planeta vive en ciudades, y si miras Europa o Estados Unidos es más del 70% de la población en ciudades. Pues si ahí optimizas todo esto, sabiendo que una enorme cantidad de gente está concentrada en un espacio delimitado, y lo que tienes es una flota de vehículos eléctricos compartidos y autónomos o semiautónomos, ahí al final puedes reemplazar un parque móvil mundial de X por 1/3. Y con 1/3 de vehículos en circulación tienes cubiertas todas tus necesidades de transporte, apoyándote en las nuevas tecnologías. Esto sería un poco el objetivo a seguir, ¿no? Y también, de nuevo, es una cosa que hay que agradecer a Tesla, porque también ellos están apuntando en esa dirección. No solo te produce un coche eléctrico, sino que ahora están desarrollando sus sistemas de conducción autónoma y quieren sacar al mercado lo más pronto posible una flota de robotaxis, de Teslas, que están circulando sin conductor porque tienen ya su sistema de conducción autónoma completamente desarrollado y pueden andar dando vueltas durante el día para prestar servicio de transporte. Esto estoy convencido que es el futuro. Tenemos otra visión que puede parecer una auténtica locura, como las de Musk, pero, oye, si le sale bien, y ojalá le salga bien, todos saldremos beneficiados. Así que yo el recorrido de Tesla lo veo impresionante. Es sorprendente lo que están haciendo. Tiene sus más y sus menos, obviamente, pero es necesario que continúen porque está espoleando este cambio también entre los más perezosos, los gigantes de la automoción. Exactamente. Samuel, ¿tú querías apuntar algo? Hablamos de Tesla siempre como una empresa pequeña, o que después se va a quedar como una empresa pequeña, pero recordemos una cosa, que es que todos los demás fabricantes se han metido a fabricar eléctricos ahora y ninguno ha logrado superar al equivalente en Tesla. Hablábamos hace tiempo del tema del e-tron o lo que sea, y esos coches no son mejores que el Tesla equivalente, y eso que hay una empresa grande detrás fabricándolo en masa y teóricamente mejor. O sea, ha conseguido Tesla con pocos recursos, entre comillas, desde la nada, fabricar coches que se comen a cualquiera. Incluso ahora las marcas que se han metido en eléctrico no logran llegar al nivel ni de eficiencia ni de peculiaridad que tiene un Tesla. No, eso está... No, perdona, Saúl, dime. Sí, no, era simplemente afirmar que efectivamente así es. Y además, tú, Germán, me preguntabas antes por las diferentes novedades, ¿no?, que se han visto comunicadas o anunciadas en la última Junta de Accionistas. Una de ellas era esto que precisamente quería decir Samuel. Y es cierto, es que además yo no solo he visto la Junta de Accionistas, he visto la presentación y he visto esa gráfica en la que ves que los Tesla siguen siendo los vehículos que más autonomía tienen de toda la competencia, y esto es llamativo. Efectivamente, todos pensábamos, bueno, cuando BMW, cuando Mercedes, cuando Audi se pongan ahí a hacer eléctricos, los van a superar. Pues no. Y además no es solo que yo lo vea en una gráfica que me ha puesto ahí Elon Musk en la Junta de Accionistas, es que yo lo he podido comprobar. Yo he conducido un e-tron y yo he conducido un Tesla. El EQC todavía no lo he conducido, pero lo haré en breve. Y efectivamente es que no están a la altura. El coche en sí, lo que es la calidad de acabados, tú notas ahí un saber hacer en el proceso de fabricación. Además, tú notas la diferencia que todos los amantes del automóvil conocemos entre calidad de coches europeos versus calidad de coches americanos. Todo eso se nota, es palpable desde el instante en el que miras el interior del coche, te sientas, cierras la puerta y dices, vale, estoy en un Audi de alta gama. Se nota. Y se nota una diferencia de calidad respecto a Tesla. De acuerdo, en eso no tengo nada que decir. Saben hacer mejor los coches. Pero si yo estoy mirando un coche eléctrico, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa que consuma poco y me haga muchos kilómetros. Eso es lo que tú quieres de un coche eléctrico.
Que la calidad del asiento del Audi sea mejor que la del otro, pues vale, pero no me va a llevar hasta mi destino a 400 kilómetros. ¿Cuál de los dos me va a llevar hasta ese destino a 400 kilómetros al que yo quiero ir? El Tesla, el Audi no. Y eso es lo que es sorprendente. Como bien ha dicho Samuel, en el año 2012 Tesla desarrolla el Tesla Model S, lo pone en el mercado y tiene unas prestaciones como vehículo eléctrico en términos de consumo energético, en términos de autonomía, en términos de prestaciones del motor para acelerar, recuperar, velocidad punta, etcétera, que superan los coches que están saliendo en 2019 de grandes marcas que todos pensábamos que iban a comerse, que iban a merendarse a Tesla. Y esto es alucinante. Sí. Y en términos de eficiencia, yo solo veo a los coreanos sabiendo hacer una gestión electrónica del sistema de propulsión, batería, refrigeración de la batería, consumo energético, tal. Solo a los coreanos, con Hyundai y Kia, les estoy viendo al nivel de Tesla. Lo que pasa es que ellos apuestan por un tipo de vehículo diferente. Entonces, no tienen las grandes autonomías que tienen los americanos. Pero a nivel de eficiencia sí están igual de bien que Tesla. Ahora, tú coges eso y dices, a ver, un coche que me haga 500 kilómetros y tienes Tesla. Y nada más. No hay ningún otro coche fuera que te haga 500 kilómetros. Digo, en condiciones reales de 120 por autopista. Es que no hay ninguno. Y Tesla lleva sacando coches eléctricos desde el año 2012. Y llegan Audi, llegan Mercedes, y no son capaces de superarlo. Es que, aunque lo haya, el problema es que... Bueno, el problema para las demás marcas y ventaja para Tesla es que ellos han creado incluso su red de carga propia, que eso para mí es el valor añadido de Tesla mayor. Es un factor por el que mucha gente se compra un Tesla. No por el coche, te da un poco igual el coche, pero si tienes carga gratuita en ciertos casos, y aunque sea de pago, es mucho más barata que cualquier otra gestor de carga que hay por ahí, ya con eso te decantas por el coche aunque valga más, aunque sea peor. Sí. Esa es una ventaja que yo creo que se irá diluyendo, ¿eh? Yo creo que en un par de años esa ventaja ya la habrán perdido y bueno, pues hay un montón de proyectos en Europa, tanto a nivel paneuropeo, es decir, internacional, con cooperación, como una red Ionity, por ejemplo, o redes de carga ya más nacionales, como por ejemplo la que está montando Easy Charger en España. Sí. Pero yo creo que eso en cuestión de un par de años, pues ya habrá diferentes redes con diferentes alternativas, de forma que si tú quieres hacer un viaje por toda la península, no estás obligado a tener un Tesla, que ya podrás comprar cualquier eléctrico de cualquier marca, porque ya sabes que hay diferentes redes de puntos de carga rápida a tu disposición para poder hacer ese viaje. Eso yo creo que en 2 años lo tenemos. Para 2022 está ya equiparado más o menos. Sobre todo en la de destacar que, como comentaba, desde 2012 tienen prácticamente la red, aunque en España tardó en llegar, ¿no? Pero en el resto de Europa estaba la red ya prácticamente con el Model S, y es que las marcas están empezando ahora. Hay unos años que, aunque las marcas se pongan las pilas, hay también Tesla no se va a quedar parada, también hablábamos va a hacer del margen que les está dejando a las marcas grandes a Tesla para decir, oye, mira, tienes unos cuantos años para tú poder sobrevivir. Igualarme. No, es que en realidad sigo pensando, o sea, Tesla tiene un recorrido importante en cuanto a calidad de construcción de su planta motriz, o sea, me refiero de lo que es la parte eléctrica, ¿no? Después, a nivel de acabados, evidentemente, en eso las otras marcas van por encima. Pero en cuanto a sensaciones, ¿no? Estábamos hablando de sensaciones de llevar un coche eléctrico. Tesla sigue siendo una compra muy, muy, muy a tener en cuenta. El hito del nuevo Roadster cuando salga va a ser coche deportivo, el mejor coche deportivo con mejores prestaciones. Va a ser el mejor coche por el menor precio, a precio de un deportivo normal, prácticamente. Esa es otra entrevista que tenemos pendiente con Saúl López, ¿o no, Saúl? Sí. Cuando te llegue el tuyo, los dos tuyos. Más adelante, eso es. Vamos cumpliendo... Sí. No, cuenta, Saúl, dime, perdona. No, digo eso, que es que estamos hablando de un coche que va a costar unos $250.000, 215.000 euros. Exacto. Y va a tener las prestaciones de un coche de 1 millón de euros. Exactamente. Es que, vamos a ver, aceleración de 1,9 segundos. Estamos hablando de una, potencia de 1.000 caballos, pero a un coste realmente razonable para las prestaciones de ese coche, ¿eh? 1.000 caballos eléctricos. Exacto, 1.000 caballos eléctricos. Ya es que esto es una cosa brutal.
Saúl, vamos cumpliendo esa hora de programa. Se me quedan... Bueno, por cierto, yo sigo guardando la esperanza de algún día poderme comprar un Model X, que es el sueño de por lo menos poderlo conducir en algún momento. Como en Canarias tenéis sitio, pues sí, pero si me dices que tú vives en una gran ciudad como París o Madrid y no hablas de un Model X, estaría ya intentando convencer del error, de que es un error y que compres otra cosa. El Model Y, el único problema en Canarias es que no hay soporte. Porque si hubiera soporte, te digo, aquí mucha gente tendría un Tesla. Sí, ¿Veis? Hablábamos de los saltos, de los más y los menos de Tesla, tal y cual. Hacen algunas cosas que es para darles una colleja bien dada. Sí. ¿Por qué no dais soporte en Canarias? Sí. Vale que no quieras, pues yo qué sé, no quieras llevarle el coche hasta allí, no quieras, pero demonios, ¿qué es eso de que no funciona el sistema de navegación o no cargan los mapas? Sí. ¿Qué es eso? Es España igual que los Ceutas, igual que los Baleares, que lo es el País Vasco, que lo es Madrid, que lo es Cáceres. ¿Qué demonios es eso? ¿No? Porque para un rocecito... A mí siempre me da mucho... Lo hablo con ellos, a veces. Y bueno, pues luego ellos tienen sus porqués. Pero bueno, eso forma parte de los menos, no de los más, está claro. Bueno, pues Saúl, cumplimos, como hemos dicho, esa hora de programa, que era un poco lo que teníamos hablado. Se nos queda, evidentemente, temas por delante. Quería preguntarte sobre tu Model 3, después de ver el cambio con el Model S, hablar sobre el Roadster, hablar sobre el ruido de los vehículos eléctricos, que es un debate que tenemos aquí, otro debate absurdo. Germán, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver como los conciertos de las estrellas del rock, donde el público pide el bis y tal. Venga, te dejo una. Venga, vale. Te dejo una. Pregúntame del Model 3 o del ruido, de lo que quieras. Una más, venga. No, venga, el ruido no entremos porque entonces se nos hierve la sangre. No, venga, háblanos de ese cambio que hiciste del Model S al Model 3, un poco también obligado por esas, ¿cómo se dice? Aglomeraciones parisinas. Sí. Eso es. Sí, pues mira, justo lo que te estaba comentando, lo del Model X. Qué suerte que tienes de bueno, si te llega a cuadrar el tema económico, el tema de que Tesla de servicio en Canarias, etcétera, pues poder tener uno. Porque yo, por ejemplo, ahora, aunque me lo regalasen, diría, no, gracias, te lo cambio por 2 Model 3. O por un Model Y, ¿no? Sí, efectivamente, algo así. Es que, claro, estos son americanos y estos hacen coches pues para Estados Unidos. Tú te vas a un centro comercial a Estados Unidos y ves plazas de 6 metros de largo por 3 de ancho casi, donde llegan ahí con su enorme pick-up, que parece que acaban de ir a transportar 3 vacas al rancho de al lado y luego a continuación van a comprar el pan, ¿no? Pues ahí, con esas dimensiones, y las carreteras están dimensionadas acorde a eso, etcétera. Pues normal, el Model X es un coche normalito en cuanto a tamaño, ¿no? No tiene nada... Ya pues, está. Tú vienes a Europa con un Exacto. Tesla, un Model S también, ¿eh? Yo el Model S también lo he sufrido. Sí. Y según dónde estés circulando, te las ves y te las deseas para poder entrar y salir de los sitios. Yo en los parkings subterráneos, ese es mi némesis. Los parkings subterráneos me han lijado las llantas del coche, vamos, una cosa impresionante. Me he visto alguna vez en situaciones de, ya he apurado al máximo por adelante, he apurado al máximo por atrás, tengo con el espejo retrovisor derecho inclinado para abajo viendo la llanta de atrás que avanzo 3 centímetros más y raspo, saco la cabeza por fuera por la ventanilla, miro que con la de delante pasa lo mismo y estoy en curva en una entrada y digo, ¿y ahora qué? ¿Qué llanta elijo? Porque no hay otra manera. ¿Cuál elijo? Y claro, según avanzas y sale como si estuvieran rajándote un pulmón, tío. Una cosa. Pues eso, cuando tienes un Model 3, de repente es un alivio. Desaparece. Sigues en un coche grande. Porque si es un coche, es como un Audi A4. Es un coche que se mete en 4,70 metros de largo y de ancho yo creo que es 1,89 o algo así. Mientras que el Tesla Model S eran 5 de largo o 4,99 me parece. Sí. Y 2 de ancho. Y cuando hablo de 2 de ancho me refiero a la carrocería, nada de con los retrovisores plegados. No, la carrocería del coche, de la aleta izquierda a la aleta derecha, 2 metros. Qué barbaridad. Y eso, claro, eso lo sufres en multitud de ocasiones. Entonces, ese fue el principal motivo del cambio. Luego ya pues añadí el tema de, pues mira, si ya mi coche va camino de 5 años y económicamente puedo permitirme el cambio, pues ¿por qué no estrenar un coche nuevo? Siempre es un placer. Y ya que estamos, pues oye, le pongo el autopilot al Model 3, cosa que no tenía mi Model S, y ya tengo ahí un juguetito nuevo para ir usando, y ya que estamos, pues venga, el performance, que así como 5 segundos de 0 a 100 era poco, ¿no? Pues ahora uno que lo hace en 3. Venga, esos eran todos caprichos y chorradas superficiales que, oye, ahí están, se disfrutan,
pero obviamente en París el 0 a 100... Hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cuándo vas a subir un vídeo de aceleración 0 a 100? Digo, pues cuando no esté en París, cuando viva en otro sitio. Está claro. Aquí yo no consigo superar 70 por hora. Sí. Pero ya no es que digas, me paso el límite por el forro, voy a pegar el acelerón igualmente. No, es que no puedes. Está un camión, está una furgoneta, estás en una calle, hay gente, hay coches, nada, imposible, olvídate. Es una locura. Imposible. Mire, y a nivel de sensaciones, Saúl, ¿has notado diferencias entre el Model S y el Model 3? Sí. El Model 3 lo veo más europeo. Con esto quiero decir que, por lo general, yo puedo clasificar los coches en dos categorías, ¿no? La de más rígido, más firme, que serían los típicos coches alemanes, los BMW, Mercedes, etcétera, o más... a mí no me gusta, entonces siempre suelo tirar de calificativos despectivos, como blandengue, más flojo, bueno, me refiero más blando, más ágil, no sé cómo llamarlo. Más burgués, ¿no? Más burgués. Sería la sensación que te transmiten, pues yo que sé, un Citroën, un Renault. Sí. Me refiero a eso, ¿no? Entonces, el Model S y el X tienen tendencia a ser así como blanditos, de tacto, de reacciones, de sensaciones, un poco típico coche americano grande que... No que barquea en el sentido negativo de la palabra, pero que vas como ahí, como flotando, amortiguación blanda, cómoda. Pero claro, si luego le pides 4 cambios de apoyo en una carretera de montaña y tal y cual, pues sí, el coche con la batería en el centro pegada al suelo, pues tiene más agarre. Pero tú notas que eso se inclina un poquito excesivamente y que transmite menos las sensaciones de la carretera. El Model 3, en cambio, no es así. El Model 3 es más como un coche europeo, como un BMW o como un Mercedes, cuando les pones la configuración Sport y tal. Es mucho más así, sobre todo el mío, que tiene las llantas de 20 pulgadas. Los que tienen las llantas de 18 pues lo notarán menos. Pero bueno, esto es una cosa que a mí me gusta mucho. Claro, también te puedes encontrar con alguien que dice, esto parece una tabla y 4 ruedas. Noto cualquier piedrecilla de la carretera, no me gusta. También hay gente que te puede decir eso. Y con razón, oye, estos son percepciones y de gustos colores, ¿no? Pero a mí me parece eso, más europeo, más manejable, más ágil. Y ya no solo porque pesa un porrón de kilos menos, me parece que el Model 3 pesa 1.500 o 1.600 como mucho, y los Model S y Model X se pasan ya de las 2 toneladas. Sí. Entonces, entre esa diferencia de peso, más que luego el comportamiento es más ágil y sobre todo mucho más eficiente, claro, menos peso, yo con el Model 3 ahora mismo tengo una media de 19 kilovatios hora a los 100, eso es la media histórica, y me he dado cuenta que está tan alta, fíjate, es alta para un Tesla, Sí. porque en febrero, según me lo dieron, me piré a Suiza de vacaciones una semana, entonces venga, 135 por la autopista, porque Claro. en las autopistas francesas el límite es 130 y el radar no salta hasta 135, pues venga, 135 en el autopilot, tiramillas, por Suiza, tal, con temperaturas a veces negativas, ese consumo es muy elevado. Yo me doy cuenta de que ahora hago un viaje a 125 por hora y consume 18, y que por ciudad me consume 16, 17. Y con... Ay, se cortó un momento, seguramente por, ¿cómo se dice? Por acción de la conexión de internet que se nos había cortado. La verdad es que es muy interesante, Samuel, lo que comentaba Saúl, porque está claro que parece que Tesla va... Ya lo tenemos al otro lado. Saúl, ¿estás por ahí? Sí, Ahora, nada. Bueno, en fin, lo resumo, que hablaba de eficiencia, que veo que el Tesla Model 3 es muchísimo más eficiente y lo cual también, pues claro, bienvenido, porque este es el objetivo, ¿no? De nada me sirve tener un eléctrico si estoy derrochando energía por todos lados. Evidentemente. Así que con el Model 3, que es más ligero, más manejable, más eficiente, más bonito, más guapo. ¿Se nota que me gusta más? Sí. ¿No echas de menos el display detrás del volante? No, es una cosa que me preguntan a menudo. Me he acostumbrado súper rápido. Sí. La verdad es que al final tú quitas la vista de delante, de la carretera, o para bajarla y enfocar dentro del aro del volante, o para echarla hacia la derecha abajo en el centro, que es donde está el velocímetro del Model 3, pero al final la quitas de la carretera igualmente. Así que esto no, es una cosa que al tercer trayecto ya te has acostumbrado, porque claro, el primer trayecto efectivamente la mirada se te va dentro del volante y dices, no, ahí no hay nada. Hablando de eso, y ya que has tenido también un Leaf, como es el caso que tengo yo, el velocímetro allá arriba sí que era mucho más útil. Sí, porque a lo mejor un head-up display hubiese Eso sido sí. una muy buena idea, ¿verdad? Eso sí hubiera sido buena idea. Yo creo que Tesla tiene tecnológicamente todos los medios para hacer algo chulo y simplemente yo creo que fue cabezonería de Elon Musk. Me da a mí la sensación que fue así.
Sí, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces debo cambiar el Model X por un Model Y. Visto lo visto. Aunque la verdad que el Model Y, el morro, no me termina de convencer. Me gusta más el del Model X, pero entiendo que tiene que ver mucho con la aerodinámica. Me da la impresión de que pretenden mantener esa aerodinámica eficiente, ¿eh? Porque, sí, a ver, que es eso. el Model Y es simplemente coger un desatascador, coger el techo del Model 3 y subirlo, porque es que parece que es un Model 3 al que han, ¿cómo se dice? Le han aumentado la altura directamente en un programa de estos de diseño gráfico y le han subido el techo directamente, porque vamos, otra cosa es exactamente igual. Yo, no sé si lo habrás visto, hice un vídeo cuando presentaron el Model Y y yo dije, bienvenidos al Model 3 edición culo gordo. Totalmente, totalmente. Es que para mí es lo que es. Es un Model 3 que ha ido al gimnasio, que se ha puesto hasta arriba de proteínas. Sí. O cráneo sobredimensionado, porque vamos, es el mismo morro, pero después el habitáculo lo han levantado. Saúl, a mí me gusta menos, ese tipo de carrocería no me gusta tanto, pero bueno, estoy seguro que tendrá su público y que hay mucha gente al que le va a molar bastante. No, por lo menos a la inmensa mayoría, ese es otro de los temas que trataremos en la siguiente tertulia, no sé cómo decirlo, incomprensible amor de la gente por los sub, los crossover y todo lo que sea grande. Parece que queremos aspirar a ser americanos, caray. Tiene pinta, ¿eh? Qué mal. No, estáis equivocados, no vayáis por ahí. Es una maravilla. Sí. Saúl, lo dejamos aquí, se nos quedan, por supuesto, muchísimos temas pendientes, pero, por supuesto, te agradecemos enormemente el tema de que bueno, que nos atiendas tan amablemente como siempre. Ojalá puedas volver, al igual que hace Álvaro Sauras, que vuelve a Movelec todos los años. Haz un hueco en la agenda, por favor, y vente para acá, que sabes que los canarios intentamos, o por lo menos hemos intentado tratarte lo mejor posible, por lo menos para que tanto tú como Miriam me habéis tratado lo mejor posible, confirmado. Pues espero que bueno, que se pueda repetir. Y bueno, te emplazamos para otro momento que podamos hacer una entrevista de este tipo y poder tratar otros temas de actualidad. Está claro que quedan muchas cosas por hacer. Ese MOVES, que parece que no llega nunca, las ayudas a la compra del vehículo eléctrico en España. Sí. Y a ver si de una santa vez el PSOE consigue llevar adelante esa ley de transición ecológica que parece que no llega nunca, caray, por Dios. Sí. Vamos a ver. Pues nada, muchas gracias a vosotros por haberme tenido aquí en este espacio hoy y sí, contad conmigo para más adelante otra sesión como esta. Encantado. Perfecto. Solo será cuestión de cuadrar agendas, ya lo sabes. Exactamente. En eso creo que no tendremos problemas. Si el tráfico de París nos deja, podríamos cuadrar en otro momento a esta misma hora. Saúl, un abrazo fuerte y nada, saludos a la familia. Esperamos vernos pronto. Muy bien, igualmente. Gracias. Un abrazo. Un saludo. Pues las palabras de Saúl López, que como pueden comprobar, persona que está pues muchísimo, muy metida en lo que es ese cambio de mentalidad que nosotros compartimos al 100%, como él decía. Quiero dejarle a mi hija Chloe un mundo mucho mejor del que yo me he encontrado y nosotros compartimos al 200% ese planteamiento. Nosotros que nos vamos a publicidad y seguimos ya con la parte final del programa. Motor Directo Electric Cars.